El minerólogo sueco Wattström escribía en 1790 que los buques portugueses nunca estaban abarrotados y los marineros eran sobre todo negros ladinos que hablaban su lengua y consolaban y atendían a los infelices durante el viaje. El resultado es que apenas hay necesidad de los grilletes que se emplean de modo constante en los otros buques europeos de esclavos y que realizan su viaje desde Angola, etcétera, a Brasil con muy poca mortalidad. En el siglo XVIII las condiciones en los buques portugueses se mejoraron cuando a cada marinero se le asignó la tarea de cuidar de 15 esclavos. A estos marineros se les pagaba una cantidad por cada esclavo que entregaban vivos. En cualquier caso, esa mortalidad nos puede parecer ridícula si tenemos en cuenta lo padecido por los aborígenes australianos, por ejemplo, que conocieron uno de los más sangrantes genocidios llevado a cabo por la acción británica, que, de acuerdo con las tesis de Darwin, habían sido calificados como subhumanos. El genocidio que acabó con el 100% de la población de Tasmania y dejó reducida a la de Australia y Nueva Zelanda en una muestra de zoológico, perduró hasta 1945, cuando Inglaterra, inmensa en el proceso de Nuremberg, prohibió que se siguiesen efectuando cacerías de aborígenes. En esa actuación llevada a cabo por Inglaterra en las antípodas, a principios del siglo XIX, cuando la misma Inglaterra estaba llevando a cabo una política activa para la supresión del tráfico de esclavos, en el Atlántico, por cierto, en el Índico todavía no, tuvo lugar la guerra o genocidio de Tasmania, conocida en la historiografía británica como Black War. En esta guerra se recompensaba económicamente por cada tasmano cazado a cambio de su piel, poniendo así fin a la esclavización a que había estado sometidos desde 1772. Un pequeño grupo que no pasaba de 70 personas se salvó misteriosamente de esa acción. Apartado el grupo de su lugar geográfico, fue sucumbiendo poco a poco hasta que la última tasmana, llamada Trujanini o Trujernaner, murió de muerte natural, bueno, si podemos llamar natural, en 1876. Pero si esas condiciones se daban en el aspecto físico, no son menos destacables las condiciones morales a que se veían sometidos los esclavos y que, como no podía ser menos, se vieron considerablemente empeoradas con la acción británica. Desde el momento en que Inglaterra tomó parte decisiva en el tráfico, el esclavo pasó a denominarse, también en España, pieza de Indias, siendo que en esta denominación, considerada de primera clase, entraba todo esclavo cuya edad estuviese comprendida entre los 15 y los 30 años, existiendo hasta 3 calificaciones más en las que se integraban los que no se encuadraban en esa franja de edad, y su costo iba acorde con la cadena aplicada. En el siglo XVII, un esclavo varón en buen estado de salud podía valer 550 pesos, es decir, el equivalente al sueldo anual del auditor general del ejército. Un niño de 8 años se podía evaluar en 330 pesos, equivalente al sueldo de 3 años de un soldado arcabucero. Dice Sergio Villalobos que se puede entender perfectamente el valor del esclavo si tenemos en cuenta que un terreno con rancho y capilla, 20 bueyes, 50 vacas, 12 caballos, 10 mulas, 1000 ovejas, 3 carretas y herramientas fue tasado en 24.783 pesos y los 19 esclavos que poseía dicha finca en 8.000 pesos. Es decir, casi la cuarta parte del capital total invertido. También influía en el precio de los esclavos su especialización en el trabajo. Pero llegados a este punto es posible que nos estemos haciendo a la idea de que el esclavo era siempre negro. Y no es así. El asunto queda manifiestamente claro en el capítulo El color del esclavo de este mismo trabajo. Pero parece necesario a estas alturas del presente capítulo
retomar el asunto. Sabemos que en el mundo hispánico la esclavitud del indio fue anecdótica y limitada a los primerísimos años, siendo que las leyes de Burgos pusieron fin a semejante actuación. Pero ¿y en las colonias británicas? En las colonias británicas la cuestión del indio es para tratarla en un manual de genocidio. Pero para la esclavitud no queda otra que remitirse a los esclavos importados, blancos en un primer momento y procedentes de Irlanda y de Inglaterra, que fueron quienes sufrieron las penurias propias del sistema esclavista, del que generalmente se tiene noción, y que en absoluto debe ser generalizado, sino concretado a la actuación británica, cuyos métodos fueron también asumidos por Francia y en parte ya en el siglo XIX, cuando ya España era colonia británica, también fueron aplicados en Cuba. Estos esclavos blancos, de los que entre 1654 y 1685 fueron embarcados 10.000 en Bristol, fueron los que primero atendieron las plantaciones de las Antillas y en Virginia, y hasta 1700 representaron las 2/3 partes de los pioneros, eufemísticamente les llaman pioneros en Inglaterra, es curioso, de los pioneros despachados desde Inglaterra y reclutados en gran parte mediante secuestro. El secuestro fue enormemente promovido y se convirtió en un negocio regular en ciudades como Londres y como Bristol. Los adultos eran solicitados con licores, los niños atraídos con dulces. Los secuestradores recibían el nombre de spirits y se les definía como el que lleva hombres, mujeres y niños y los vende para que un barco se los lleve por el mar. Como ya hemos señalado, la pérdida de libertad del sirviente, lógicamente, tenía un plazo. Su condición se asemejaba a la de los esclavos del mundo hispánico. Tenía, pues, la esperanza de alcanzar la libertad, tenía algunos derechos y podía acceder a cierto grado de propiedad. Y las leyes británicas atendían esta cuestión, siendo que en aquellos momentos se llegó a pedir la pena de muerte para una mujer acusada de robar mercaderías por valor de 3 chelines y 4 peniques, o por reunirse para hablar de religión. Estas leyes no solo no desaparecieron cuando Inglaterra prohibió el tráfico de esclavos, siendo que, como señala Eric Williams, en 1745 el destierro era la pena por el robo de una cuchara de plata y un reloj de oro. Un año después de la emancipación de los esclavos negros, el destierro era la pena por la actividad de asociación comercial. Los medios de transporte no diferían un ápice de los usados con los esclavos africanos, y al fin también esos fueron los métodos aplicados para transportar a Australia y a Nueva Zelanda significativo número de esclavos cuando las leyes y la marina británicas perseguían el tráfico negrero. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.